estamos trabajando y esta reunión que vamos a llevar a cabo durante la mañana, pues forma parte de todo este trabajo que se está haciendo desde Innovación Educativa para actualizar, apoyar a todos los maestros, para prepararlos ante todos estos cambios que nos está exigiendo nuestro entorno, el contexto tanto local como regional, nacional y global. Para esto, pues está convocado secretarios académicos, coordinadores de licenciaturas, maestros, estoy viendo que hay también algunos maestros que se interesaron por estar aquí. Y pues yo quiero agradecer también la presencia pues, de mi equipo de innovación educativa, al señor secretario general Anwer, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues le quiero dar la palabra en primer término al señor rector, después le vamos a pedir al doctor Francisco Marmolejo el llevar a cabo un diálogo que nos invita pues a la reflexión y que nos va a dejar ver pues todo este entorno mundial en el que se está moviendo la educación. Y más después de la intervención del doctor, pues vamos a presentar algunas de las acciones que ya se iniciaron y que se van a continuar desde la Secretaría Académica. Le voy a dar la palabra al señor rector. Muy buenos días, mucho gusto que estén todas y todos ustedes aquí. Primeramente, pues desearles lo mejor para este año. Ya con algunos nos habíamos visto, pero con muchos no. Lo mejor para este año 2018, para todos ustedes, su familia y desde luego para nuestra universidad. Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana el doctor Francisco Marmolejo, egresado de nuestra universidad, doctor honoris causa por la misma y encargado o jefe de Educación Superior del Banco Mundial. Muchas gracias, Lola, por haber organizado este evento, al secretario general de la universidad también, a Televisión Universitaria, que nos está haciendo que pueda transmitirse a varios de los campus que no pudieron venir por la lejanía también y que la tecnología nos permite poderlo hacer. Es un gusto que estén aquí los directores, los secretarios académicos y desde luego los coordinadores de cada una de las carreras, de las 100 carreras que tiene nuestra universidad. Espero tanto aquí como vía remota como lo estamos haciendo podamos tener la presencia de todos, porque el objetivo de la reunión, ya lo anticipaba Lola, dentro de nuestro plan de trabajo al 2023 es hacer que nuestra universidad sea una universidad que tenga que ver con el mundo, pero tenga que ver también desde luego respondiendo a su región. Como todos ustedes saben, tenemos un modelo educativo que fue aprobado por el Consejo Directivo hace año y medio, y de esta manera ese modelo educativo pues tiene que ver en la mejor manera de enseñar y la mejor manera de hacer que nuestros profesores y desde luego nuestros alumnos aprendan lo que se requiere que aprendan. La situación mundial, la tecnología, los avances han hecho que la manera de enseñar, la manera de aprender y las necesidades que se requieren para adaptarse al mundo moderno van cambiando. Nuestra universidad no puede quedarse atrás, nuestros egresados deben de ser y deben de ocupar los primeros lugares en la aceptación de un trabajo. Lo he comentado ya en algunas ocasiones. Hace unos meses nos invitaron a la BMW a la puesta en marcha de 600 vacantes que demandaban una actividad, muchas de ellas con posibilidad de que algún egresado de nuestra universidad la ocupara. Pero vinieron 6,000 solicitudes, o sea, hubo 6,000 participantes a 600 plazas, de todo el mundo venían. Entonces, con eso es un ejemplo de donde nuestros egresados tienen que competir para un puesto. Y no vamos a dejar que esos puestos aquí mismo en nuestra ciudad o en nuestro estado nos los ganen otros profesionistas de otros estados o de otros países. Yo creo que ahí es donde cifra que nuestra universidad, que siempre ha sido de avanzada, una universidad que cumplimos hace una semana 95 años de autonomía y que de acuerdo a los rankings últimos que recibimos en el mes de diciembre
nos ubica como la tercera universidad en México y en muchos lugares en la primera y el segundo lugar de acuerdo a nuestra investigación, dependiendo de las áreas, y una ubicación excelente, y eso se debe pues, al trabajo que nuestra universidad ha estado haciendo en todos estos años y que también los resultados de las acreditaciones, las evaluaciones, que estamos todos en el nivel 1 o acreditados o reacreditados o ya en algunos casos con nivel internacional y con muy buenos resultados en los exámenes de NEGEL, pues es algo que testimonia el trabajo que hemos desarrollado y seguimos desarrollando. Pero no podemos y no debemos de quedarnos ahí, sino que tenemos que ir más allá. Y qué mejor que Paco Marmolejo, que está en esto en el mundo. Él me atrevería a decir que es consulta de muchos países del mundo, y si lo tenemos a la mano y es amigo y es parte de nuestra universidad, pues qué mejor que nos pueda hablar, que nos pueda decir qué está pasando y que también nos pueda sugerir qué hacer, porque ese ejemplo que yo les decía es un ejemplo de muchos que se dan aquí en San Luis Potosí y que debemos hacer que estos egresados sigan teniendo el lugar que se merecen, porque son egresados que estamos preparando y cada vez debemos de hacerlo mejor. Muchas gracias a todos por estar aquí y desde luego muchas gracias Paco por aceptar estar como siempre con tu universidad. Y sin más por el momento, aquí tenemos que oír hablar de Paco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes buenos días. Un verdadero gusto poder estar esta mañana con ustedes en esta reflexión tan importante sobre precisamente el futuro de la universidad en este contexto que mencionaba el señor rector y la maestra Lola respecto a la manera como el mundo estará evolucionando en los próximos años. Yo creo que no nos podemos dar el lujo, al menos esta es mi apreciación desinformada acerca de lo que veo yo en San Luis Potosí. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de asumir que un desarrollo inercial de la universidad nos permitirá seguir siendo precisamente una de las mejores universidades del país. El hecho de que esta universidad ha logrado este importante nivel y que hoy es considerada dentro de las 3 a 5 mejores universidades del país, yo creo que no debe ser motivo de complacencia. Primero debe ser motivo de gran orgullo y ustedes son los causantes de esto y obviamente todos los egresados nos congratulamos de ello, pero no debe ser motivo de complacencia, porque justo ahora el hecho de llegar a este nivel hace que la universidad seriamente tenga que pensar y repensar qué es lo que sigue. Y creo que qué es lo que sigue no es algo de más de lo mismo. Yo creo que qué es lo que sigue tiene que ver con una seria innovación respecto a cómo esta universidad debe atreverse a romper paradigmas convencionales. Es también al mismo tiempo, a mi juicio, una gran responsabilidad, porque lo que hoy hace la universidad está siendo visto por otras universidades que están buscando justo en esta institución un referente de qué es eso lo que se tiene que hacer. Yo creo que ya no nada más es el hecho de que la ciudad, el contexto estatal están al tanto de lo que pueda hacer la universidad, sino también ya hay la mirada de otras instituciones en el ámbito nacional que esperan ver de instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí algo innovador, algo novedoso en este mundo que ya es una realidad para todos nosotros. Entonces yo me permití preparar algunas transparencias sobre un tema que me parece que hoy en día está siendo de gran impacto para el mundo y específicamente que nos permite reflexionar sobre lo que esto representa para la educación superior, que es este tema de la cuarta revolución industrial. Seguramente ustedes han leído acerca de esto, han escuchado este rollo de la cuarta revolución industrial y yo creo que es importante tener algunas reflexiones sobre eso. Yo he tenido el privilegio en los últimos meses de estar teniendo que estudiar este tema y de estarlo además discutiendo con varios gobiernos, inclusive mencionaría el caso muy específico de un país que me parece que está atendiendo este tema con gran seriedad. Y yo creo que del análisis de esto que estamos viendo por ahí,
ustedes seguramente podrán pensar acerca de qué de ello tiene implicaciones significativas para el caso particular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esto también es resultado de una reflexión a la que el señor rector me invitó en el verano pasado, en donde tuve oportunidad de conversar con algunos directores o con los directores de las facultades y escuelas de la universidad. Así que para los directores, algunas de estas transparencias ya resultarán relativamente repetitivas, pero en aquella ocasión coincidimos en que sería muy importante tener la oportunidad de repetir este diálogo con directores, pero ahora también con coordinadores de carrera y con secretarios académicos. ¿Por qué? Porque son precisamente los coordinadores de carrera y los secretarios académicos los que tienen este instrumento que me parece que es fundamental para impulsar el cambio en la institución, que es el currículum de las carreras. Y si los secretarios académicos y los coordinadores de carrera no están convencidos de esta necesidad de cambio y creen que el cambio tiene que ser solamente el cambio inercial, de más de lo mismo, pues yo creo que no vamos a lograr precisamente incidir en esto que estamos conversando. Así que el papel de ustedes, a mi juicio, es fundamental para atrevernos a cambiar una universidad que esperamos que siga siendo de las mejores universidades, no nada más de México, sino también en el ámbito global. Edgar Morin, que como ustedes saben es uno de los filósofos de la educación más importantes de nuestro tiempo, señalaba hace algún tiempo que uno de los grandes problemas, y me permito leer lo que se encuentra ahí, sobre todo para beneficio de quienes no están presentes físicamente aquí, que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustar nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es crecientemente complejo, sujeto a un rápido cambio e impredecible. Debemos, dice Edgar Morin, repensar nuestra manera de organizar el conocimiento. Y esto que él menciona y que ustedes pueden leer en su famosa contribución con los 7 saberes de la educación, a mí me parece que es el punto toral de donde tenemos que asumir esta necesidad de cambio en la educación superior. Tenemos que repensar la manera como organizamos el conocimiento en nuestras instituciones de educación superior. ¿Cómo lo organizamos el día de hoy? Bueno, pues tenemos un perfil profesional, definimos cuál es el ideal de nuestros egresados y construimos un currículum que sobre todo se construye con una secuenciación de materias que tratamos de que sean lo más, diríamos, conectadas posibles. Medimos el aprendizaje mediante un examen en donde el estudiante pasa o no pasa y la suma de esos pasas o no pasas se convierte en la tira de materias, el certificado de materias que hacen que un individuo sea visto como capaz de ejercer determinada profesión. Así es como lo hacemos, ¿de acuerdo? Y así es como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Pero en un mundo que está cambiando tanto y donde el ritmo con que está cambiando demanda otro tipo de saberes adicionales a los saberes convencionales, como que eso no cabe, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de que los estudiantes tengan capacidad de trabajar en equipo, por poner un ejemplo, pues asumimos que adquieren esa capacidad, no sabemos cómo, pero la adquieren, ¿de acuerdo? Si queremos que los estudiantes tengan pensamiento crítico, asumimos que eso sucede, pero no sabemos cómo sucede. Es más, no hacemos ningún esfuerzo consciente en nuestros programas académicos para que eso se dé. Lo ponemos en la retórica, lo escribimos muy bonito, ahí está escrito, pero ¿qué estamos haciendo para ello? Probablemente muy poco o probablemente nada. O las cosas están sucediendo a pesar de la estructura curricular que tenemos. Entonces, yo sí creo que aquí hay suficiente, diríamos, talento colectivo para atrevernos a decir, a ver, ¿cómo repensamos esto? ¿Cómo tratamos de readecuar precisamente el conocimiento que facilitamos a los estudiantes de tal suerte que ellos realmente se puedan convertir en ese tipo de profesionista que el mundo va a estar demandando en los próximos años? Yo creo que sí, esta universidad puede atreverse a ser una universidad
que sea lo suficientemente innovadora para formar gente con una perspectiva diferente, que es la gente que va a necesitar el mundo, y además para ser un referente para otras instituciones de educación superior. Así que, ¿quién nos dijo que las instituciones de educación superior no deben y no pueden atreverse a cambiar? Bueno, que el que lo diga, yo creo que podemos tener una gran discusión, porque en ocasiones, en aras de la tradición, en aras de que las cosas siempre se han hecho así, en aras de que las profesiones no pueden y no deben cambiar, pues naturalmente que nos podemos sentar, nos podemos cruzar de brazos y podemos simplemente no hacer nada o seguir haciendo más de lo mismo. Y yo sí quisiera invitarlos a que pensemos que sí es necesario y que sí es posible que tratemos de impulsar este cambio en la educación superior. Yo tengo el gusto de ver que varias universidades en el mundo lo están haciendo y quiero pensar que esta universidad también será parte de ese grupo de universidades que son innovadoras en el contexto global. Pero eso depende de ustedes, de nadie más que de ustedes. Así que las buenas noticias es que el contexto actual y el contexto futuro esperado es lo que yo refiero como una tierra fértil para una más y una mejor educación superior. Todas las cifras indican, particularmente para el caso de México y América Latina, que va a seguir existiendo una gran demanda por la educación superior en los próximos años. El problema que están teniendo países como Japón, Armenia y otros países en donde están teniendo que cerrar universidades porque ya no hay jóvenes y consecuentemente porque ya no hay estudiantes, no es un problema que van a tener en instituciones como la Universidad de San Luis Potosí en los próximos años. El problema es exactamente al revés. Va a seguir habiendo una enorme demanda por el acceso a la educación superior en los próximos años. Así que eso no es un problema, es un terreno fértil para la educación superior. Sin embargo, las no tan buenas noticias, a mi juicio, es que en realidad no sabemos de qué manera todos estos cambios tecnológicos, sociales, económicos, políticos que estamos viendo en el mundo estarán afectando o cambiando o impulsando la educación superior. Y la más mala noticia, a mi juicio, es que parece que no muchos se están preocupando por ello. Yo sí quisiera pensar que ustedes están seriamente ocupados y preocupados por ello y que consecuentemente esto pueda traducirse en un cambio en la institución. Y esto es importante porque no nos queda otra alternativa más que tratar de pensar fuera de lo convencional, out of the box, como dicen en inglés. Si no pensamos fuera de lo convencional, pues vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y seguramente la universidad seguirá viviendo de su prestigio, pero no va a ser esta universidad que creo que ustedes pueden impulsar hacia una nueva dirección. Así que la pregunta es que si la educación superior está siendo afectada o no por las ramificaciones que esa famosa cuarta revolución industrial están teniendo. Como ustedes bien saben, el mundo ha experimentado un interesante proceso de cambio que hoy nos está llevando a esta famosa cuarta revolución industrial que indudablemente tendrá un impacto en la educación superior. Así ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay muchas definiciones de esa famosa cuarta revolución industrial. Yo quisiera utilizar esta que señala que es una etapa en el desarrollo del conocimiento en la que se está logrando una interesante, complicada, preocupante, al mismo tiempo convergencia, que ya no es nada más una buena idea, sino que es una convergencia viable y es una convergencia factible de las tecnologías digitales, el dominio de lo físico y el dominio de lo biológico. Y esto es algo que es muy interesante, sobre todo porque nos permite pensar en diversos escenarios que seguramente tendrá frente a sí el mundo y consecuentemente la educación superior. Dice Klaus Schwab, es el autor de este libro de la Cuarta Revolución Industrial, que estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará, señala él, la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, señala él, la transformación será distinta a cualquier otra cosa que el género humano haya experimentado en su historia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero porque no se trata de un desarrollo tecnológico más.
No se trata de un tipo de computadora nueva o un tipo de electronic gadget nuevo, sino que se trata precisamente del encuentro, diríamos medio brutal, si ustedes gustan, de estos desarrollos. Y esto representa un cambio de paradigma que probablemente no habíamos tenido en nuestra generación. No se define, señalan los autores, por una tecnología nueva, una cosa novedosa que vaya a surgir, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos precisamente sobre esta convergencia de diversas tecnologías, y es diferente sobre todo por tres elementos fundamentales. Primero, que está pasando rápidamente. Segundo, porque tendrá un alcance importante en la reconformación del mundo, y seguramente porque también tendrá un impacto fundamental. Y el principio básico que hay detrás de este asunto de la cuarta revolución industrial es que las empresas van a poder establecer redes inteligentes que sean casi completamente independientes, de tal suerte que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta idea de esas famosas fábricas completamente independientes que parece ser como producto de la ciencia ficción, ya no lo es tanto, y ya lo estamos viendo en diversos países en donde los procesos de robotización de las sociedades están llevando a esto que no pudiéramos pensar que pudiera suceder, y es el hecho de que mucha gente se quede sin trabajo y que mucha gente adquiera nuevas oportunidades de trabajo. ¿Cuáles son estas posibles consecuencias? Primero, que diríamos, apunta a que hay un enorme incentivo económico que indudablemente las empresas estarán buscando en la medida en que esto sea cada vez más viable y cada vez más factible. Y no se crean que esto está lejos de San Luis Potosí. Si ustedes ven, y los que tengan familiaridad con este proceso de reconversión industrial que está viviendo San Luis Potosí, con la llegada de BMW y todas estas empresas que están alrededor de ellas, seguramente sabrán y habrán visto que son nuevas empresas altamente automatizadas, en donde realmente la contribución marginal del recurso humano ya no es esta idea tradicional de que va a llegar una empresa que va a emplear miles de personas. O sea, realmente estamos hablando de esto que es algo real para San Luis Potosí. Dicen algunos que esto podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. Imagínense las implicaciones que esto tiene. Que también tiene el potencial, dicen algunos expertos, de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida en algunas poblaciones, pero al mismo tiempo señalan bien que solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. Y al mismo tiempo hay quienes critican esta cuarta revolución industrial, señalando que se sospecha que no hará sino aumentar la desigualdad y la inequidad en el mundo, y que traerá consigo toda una serie de dilemas de seguridad geopolítica. Entonces, no hay nada escrito, diríamos, o nada definitivo al respecto, pero sí es evidente que estamos enfrentando o viendo o teniendo muy cerca esta recomposición del mundo del trabajo y del mundo del empleo y de las condiciones de vida. Y entonces nuevamente nos preguntamos, ¿y todo esto qué tiene que ver con la educación superior? ¿Nuestra universidad realmente está ya preparándose para esto que vemos? O, insisto, estamos pensando más de lo mismo. Hablando de tecnologías digitales, vemos que hay una serie de tecnologías en el mundo, y perdón que esta gráfica y algunas posteriores las tengo en inglés, no tuve tiempo de traducirlas, que indudablemente tendrán impacto en la educación superior. O sea, y aquí hay afortunadamente varios expertos en varios de estos temas desde el punto de vista, diríamos, del conocimiento, pero díganme si no, el tema de la inteligencia artificial, gaming, los procesos adaptativos de aprendizaje, son aspectos que aparentemente se han estado desarrollando para la industria, pero que indudablemente también estarán teniendo un impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las instituciones de educación superior. También sabemos que a nivel global se estará presentando una dramática diversificación de las instituciones de educación superior. Hoy en día, este concepto de las universidades multinacionales, de la portabilidad de credenciales, lo que decía el rector, hubo 600 puestos disponibles,
6,000 solicitantes de los lugares más disímbolos del mundo que se pudieran imaginar, simple y sencillamente porque la portabilidad de credenciales ya es hoy una realidad que hace pensar que la competencia por el talento ya no nada más es local, sino cada vez más será global. Y nuevamente yo quisiera preguntar de qué manera nuestro supuesto tradicional acerca de nuestras instituciones de educación superior y acerca de nuestra universidad y acerca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sigue siendo vigente, o si tenemos que pensar seriamente que algo hay que rehacer para cambiar y para adaptarnos precisamente a esta nueva ola de innovación que el mundo estará experimentando. Entonces la pregunta es, ¿qué de esto tiene que ver con nuestra universidad? Y esta es una pregunta para la que yo creo que no tengo respuesta, porque la respuesta la tienen ustedes. Yo creo, y por eso me encanta esta reflexión que ustedes ahora están iniciando en la universidad, porque yo creo que seriamente hay, insisto, una enorme oportunidad, hay riesgos significativos y también, por supuesto, que hay una importante responsabilidad para la universidad. Así que yo quisiera que pensáramos brevemente con este escenario de cambio, ¿qué es lo que tenemos? A ver, seamos bien críticos. ¿Cuál es la estructura curricular que suelen tener nuestras instituciones de educación superior? Y la Universidad Autónoma de San Luis no es la excepción. ¿Cómo estamos respondiendo a esto? Estamos respondiendo con un currículum que la mera verdad, francamente, es un currículum rígido. O sea, lo que ustedes tienen determinados en sus estructuras curriculares es así y así tiene que ser. Y cualquier persona que pretenda retar esto, la respuesta que ustedes tienen es clara. Así es el currículum, este es el reglamento, si te gusta, qué bueno, y si no, camínele, aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Y si estamos hablando de un mundo de cambio, nuestra respuesta, ¿cuál es? La rigidez. Y la rigidez es que primero tiene que estudiar matemáticas 1 y luego matemáticas 2. Y que si no aprende matemáticas 2, no va a poder aprender cálculo. Y la rigidez es que el programa académico de la universidad implica que usted se tiene que sentar tantas horas frente al profesor y tiene que aprender lo que el profesor le diga, porque el profesor es el que va a hacer el examen, y si le gusta, bueno, y si no, pues simple y sencillamente va a reprobar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo estoy hablando de otras universidades, no de la de San Luis Potosí. Segunda característica, excesiva carga académica. Para que ustedes den una idea, las universidades mexicanas, y la de San Luis no es la excepción, tiene un currículum aproximadamente un 40% más pesado, por ejemplo, que el de las universidades de Estados Unidos, por el mismo título. El mismo título de licenciatura representa 40% más de cursos en el caso mexicano que en el de Estados Unidos. Y ustedes me dirán, bueno, esto quiere decir que los profesionistas de las universidades mexicanas son un 40% mejores que los profesionistas de las universidades de Estados Unidos. No estoy tan seguro. ¿Sí? Y yo estoy seguro que si ustedes les dicen el día de hoy que hay que hacer una reforma curricular, ¿qué es lo que primero estaremos pensando, siendo muy honestos? ¿Que vamos a quitar ese 40%? No, hombre, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos profesores? Ni modo que le quite los cursos a perenganito de tal. Y luego más bien vamos a decir, ahora tenemos que agregar todo este tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces vamos a meter más cursos de, ¿cómo se llama?, de pensamiento crítico, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y luego resulta que ahora los estudiantes tienen que aprender, aparte del inglés, el alemán. Bueno, pues vamos a agregar otra carga de cursos de alemán, de tal suerte que la carrera, que hoy es de 4 o 5 años, se va a convertir en una carrera de 6 años o 7. Sí, diríamos, este es el pensamiento convencional. Agreguemos más a lo que ya tenemos, porque suponemos que lo que ya tenemos está bien y eso no hay que cambiarlo. Más bien hay que ver cómo le agregamos estas nuevas cosas que el mundo está demandando. Cuando vemos otros países en donde esta carga académica está seriamente revisada, precisamente porque hay probablemente conocimientos que no necesariamente hay que memorizar, simplemente hay que saber dónde están y hay que saber entenderlos y discriminarlos. Entonces, obviamente que esto es algo que
nuevamente incide en el proceso de toma de decisiones que tienen ustedes como coordinadores académicos y secretarios académicos, de decir cómo podemos replantear este tipo de cosas. El enfoque en nuestro currículum es básicamente hacia contenidos, ¿no? O sea, y esto está reflejado simple y sencillamente en los nombres de los cursos. Es un excelente ejemplo de cómo está el enfoque básicamente hacia contenidos. Hay un currículum que es altamente secuencial, donde las posibilidades de cada quien le mueva un poquito a esta secuencialidad, automáticamente son, diríamos, limitadas nuevamente, porque el coordinador de la carrera va a decir, no se puede, ¿no? Oye, que yo quisiera aprovechar, tomar otro tipo de cursos o una lógica diferente, pues no se puede, ¿no? Hay, por supuesto, que una significativa endogamia en nuestros procesos académicos institucionales, digamos, donde la mayoría de nuestros académicos siguen siendo egresados de nuestra propia institución y de nuestro propio programa académico, lo cual tiene ventajas, pero tiene también significativas desventajas. Y por supuesto que existe muy baja lateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante de humanidades de la universidad que quisiera tomar un curso de inteligencia artificial, probablemente le van a decir, pues a ver dónde lo aprende, porque aquí no se puede, y o no le va a valer absolutamente nada, ¿no? O inclusive un estudiante dentro de la misma Facultad de Contaduría y Administración, por ejemplo, que quisiera tomar algún curso de la Facultad de Economía, no sé si se podría, al menos cuando yo era estudiante eso era imposible, ¿no? Entonces la lateralidad en los programas académicos en nuestras universidades es muy limitada, ¿sí? Y si a eso le agregamos la complejidad de una universidad que ya no nada más está en la ciudad de San Luis Potosí, sino también en las diversas ciudades importantes del estado, la pregunta es de qué manera se está logrando esta convergencia pensando en una sola universidad o realmente en una como federación de instituciones de educación superior del estado. Entonces, estos son elementos que, insisto, para uno observarlos desde afuera es relativamente fácil, seguramente estarán equivocadas mis observaciones, pero que a mi juicio, insisto, existe relativa disonancia entre esto que vemos que está pasando en el mundo y la manera como estamos respondiendo en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, el triángulo virtuoso al que yo me refiero cuando hablo de la importancia de repensar la educación superior implica, por supuesto, que hagamos esfuerzos para que haya un mayor y mejor acceso a la educación superior, y yo le llamo acceso con equidad, sobre todo pensando en sectores de la población que no suelen tener el privilegio de tener las mejores oportunidades de educación previas. El segundo, que tiene que ver con la capacidad de retener a nuestros estudiantes, porque el tema de la deserción estudiantil es un severo problema en la educación superior en México. No sé cuáles serán las cifras para el caso de nuestra universidad, pero todos los estudiantes que se van, al final de cuentas es una pérdida para la sociedad. Y en algunas universidades, yo siempre insisto, que la deserción estudiantil inclusive es vista como una especie de alivio a la institución, con esta idea de que al cabo ya se fueron los que no sirven y nos quedamos con los que sí sirven. Entre más se vayan, mejor. Yo no sé si todavía existen algunas materias en algunas carreras de la universidad en donde ciertos profesores tienen fama de precisamente tener esa función de servir como filtro para echar afuera lo que no sirve. Bueno, eso que no sirve, por supuesto que es un enorme pasivo para la sociedad en su conjunto. Entonces hay que hacer más esfuerzos para retener a los estudiantes, para enseñarles cosas que realmente les van a servir y finalmente para asegurarse que se vayan a tiempo pronto, porque si se quedan mucho tiempo también representa una enorme, ¿cómo se llama?, ineficiencia. Y todo esto implica la creación de una cultura de la evidencia, porque muchas de estas cosas las podemos platicar, pero si no tenemos los mecanismos para saber qué es lo que realmente está sucediendo, para recolectar la información, para analizarla y para tomar decisiones con base en ella, pues estaremos realmente, diríamos, basando muchas de nuestras decisiones más que nada en las emociones o más que nada en la evidencia imperfecta que en las decisiones correctas. Bueno, ¿qué están haciendo otros países? Por una parte vemos esfuerzos significativos que están haciendo varios países para hacer más eficiente el currículum, ¿sí?
Y esto implica básicamente una compresión del currículum, enfoques centrados en aprendizaje, países en donde seriamente se impulsa esta idea de los programas de educación general, en algunos casos el 25, 30, incluso en algunos casos hasta el 40% del currículum de los programas académicos está en este tipo de contenidos generales y una cantidad relativamente menor en los contenidos muy específicos de la profesión o de la carrera concreta y, por supuesto, una mayor flexibilización en el currículum. Esto no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, simplemente les estoy diciendo lo que está pasando en otros países. Pero si otros lo están haciendo, pues yo creo que sí valdría la pena pensar si nosotros no lo hacemos, si seguimos haciendo las cosas como siempre, o si vale la pena pensar que algo se tiene que hacer. Otro aspecto que vemos es el de la vinculación más explícita con los niveles previos de la educación. Y en esto yo creo que, digamos, hay mucho margen también para nuestras instituciones, particularmente la de San Luis Potosí, para vincularse mejor con los niveles previos de la educación. Un ejemplo que yo mencionaba en la ocasión anterior era países que cada vez más están haciendo el reconocimiento de los cursos de honor. ¿A qué se refiere esto? Esta es una idea que sobre todo en Estados Unidos es muy común, pero que está empezando a ser usada cada vez más en otros países. Que en los niveles previos de la educación, en la preparatoria particularmente, hay cursos que se diseñan debidamente sancionados por la universidad para permitir que el estudiante que toma ese tipo de cursos avanzados dentro de la preparatoria ya no tenga que repetir estos mismos contenidos de aprendizaje al entrar a la universidad. Entonces, con esto, lo que hacen en muchos países muy hábilmente es que están ayudando a que aquellos estudiantes que van más rápido en la educación preparatoria, literalmente se brinquen el equivalente a un semestre o inclusive hasta más la carrera universitaria. Y ustedes, que estoy seguro que fueron excelentes estudiantes de la preparatoria, recordarán que cuando ustedes entraron a la universidad, hay muchas cosas que tuvieron que volver a estudiar, que simplemente ya se sabían, que no tenían por qué aprender, pero que no les quedó otra alternativa porque el currículum de la carrera era un currículum rígido. Bueno, pues muchos países lo que están haciendo es decir, yo trabajo con las preparatorias, me aseguro que el estándar de calidad de tales cursos esté debidamente sancionado de acuerdo con mis estándares de calidad, y si ese estudiante ya aprendió eso, vámonos. Brínquele y use ese tiempo para aprender otras cosas que van a ser igual o más importantes y además les reduce a ustedes una significativa presión del nuevo ingreso porque todos los estudiantes no van a tener que estar en esos cursos iniciales. El tema de lateralidad en la oferta curricular es otra área en donde vemos un gran dinamismo en el contexto internacional. Esta idea de que el estudiante pueda construir mejor su propio portafolio de aprendizaje. Un estudiante que toma una carrera y que tiene una concentración en un área del conocimiento, pero que puede adquirir otras concentraciones en otras áreas del conocimiento, no necesariamente que sean más de lo mismo. Yo siempre menciono los casos personales que conozco, por ejemplo, de estudiantes que estudian matemáticas con una concentración en neurobiología. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, simple y sencillamente que se ofrecen en dos facultades diferentes de la universidad. Pero ¿por qué no permitir que ese estudiante pueda adquirir esos conocimientos de otra área de la universidad? Hoy en día me da la impresión de que esto no es posible en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a pesar de que ustedes tienen todo este talento combinado, ¿no? O un estudiante que, por ejemplo, esté estudiando temas de agronomía, pero que al mismo tiempo quiera adquirir ciertos conocimientos de otras áreas de la propia institución, que insisto, en las condiciones actuales no es posible. Y esto lo hemos estado observando cada vez más en varios países. Por una parte, la posibilidad de que los estudiantes adquieran grados intermedios, o sea, que un estudiante, por ejemplo, de la universidad, después de haber acumulado ciertos conocimientos durante cierto tiempo, tenga la posibilidad de contar además con un grado académico intermedio. Por ejemplo, en el caso mexicano, el grado de técnico superior universitario. Hoy en día, esos grados académicos solamente se pueden adquirir en las universidades tecnológicas, pero ¿por qué no pensar
que esta universidad ofreciera este tipo de valor agregado a los estudiantes, o la posibilidad de que los estudiantes tengan una concentración académica principal, pero también una concentración académica secundaria, que al graduarse se gradúen como ingenieros en X con una subespecialidad en Y o en Z. Esto es algo que, insisto, no entiendo por qué no se puede hacer desde el punto de vista de lo que ya cuenta la universidad. Y por supuesto también la certificación de competencias, que es interesante observar que el modelo académico que ustedes aprobaron en la universidad ya de alguna manera lo plantea, pero que mientras no se traduzca en una certificación visible de esas competencias que permita que el estudiante cuente con ese portafolio que pueda presentar a los posibles empleadores el día de mañana, pues tampoco sirve de gran cosa porque simplemente es un aspecto retórico interno. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes en las universidades hoy en día? Bueno, ya lo sabemos, la mayor parte de lo que nuestros estudiantes conscientemente hacen, y el currículum de nuestras instituciones está diseñado para eso, es desarrollar su capacidad de recordar o de memorizar, como ustedes le quieran llamar. El profesor llega, enseña, comparte conocimientos, el estudiante básicamente se aprende esos conocimientos, los memoriza, los regurgita, como decimos luego, y el día del examen presenta el examen, lo pasa, la mayor parte de eso se olvida, y al día siguiente ya tiene que tomar el siguiente modelo académico que ustedes aprobaron en la universidad, ya de alguna manera lo plantea, pero que mientras no se traduzca en una certificación visible de esas competencias que permita que el estudiante cuente con ese portafolio que pueda presentar a los posibles empleadores el día de mañana, pues tampoco sirve de gran cosa porque simplemente es un aspecto retórico interno. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes en las universidades hoy en día? Bueno, ya lo sabemos, la mayor parte de lo que nuestros estudiantes conscientemente hacen, y el currículum de nuestras instituciones está diseñado para eso, es desarrollar su capacidad de recordar o de memorizar, como ustedes le quieran llamar. El profesor llega, enseña, comparte conocimientos, el estudiante básicamente se aprende esos conocimientos, los memoriza, los regurgita, como decimos luego, y el día del examen presenta el examen, lo pasa, la mayor parte de eso se olvida, y al día siguiente ya tiene que tomar el siguiente curso y se acabó la historia, ¿no? Y esto ha sido, diríamos, la manera histórica como hemos asumido que el aprendizaje se da. Bueno, entonces aspectos adicionales que, insisto, estoy seguro que si revisamos el currículum de sus programas académicos, al menos los tienen ustedes establecidos en la parte, diríamos, simbólica, como la capacidad de entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, son elementos que hoy en este asunto de la famosa cuarta revolución industrial serán igualmente importantes que esta capacidad de recordar, o probablemente más importantes que la capacidad de recordar, pero de este tipo de cosas realmente no las tenemos debidamente incorporadas en el currículum o las tenemos incorporadas de manera accidental. Por ejemplo, cuando se les pregunta a los empleadores acerca de qué es lo que los egresados de las instituciones deben saber, bueno, ustedes pueden observar que nuevamente hay una serie de elementos en adición de los elementos de contenidos concretos, como por ejemplo en este caso particular de este estudio de inglés y matemáticas, hay una serie de elementos adicionales que son estas famosas habilidades suaves, en donde nuestras instituciones, insisto, no suelen hacer esfuerzos conscientes para que los estudiantes adquieran tales competencias y asumimos que las adquieren de alguna manera. En algún lado aprenden a comunicarse, a tener hábitos positivos de trabajo, a escribir, a resolver problemas. No sabemos cómo, pero suponemos que se da y suponemos que esto sucede. Y ahora, por ejemplo, cuando se habla precisamente del tema de la cuarta revolución industrial, hay una serie de habilidades adicionales de las que los expertos han estado hablando, que también, insisto, tal vez no tenemos muy claro de qué manera los atendemos en nuestras instituciones de educación superior. Por ejemplo, este tema de las habilidades o de las competencias interculturales. Piensen ustedes, por ejemplo, nuevamente el caso de estas famosas 600 empleos que la BMW está ofreciendo o está asignando en el caso de San Luis Potosí. Indudablemente,
habrá personas que lleguen a estos empleos de todo el mundo. Nuestros egresados tendrán que interactuar más, cada vez más con personas que tienen otra manera de ser, de pensar, de actuar, de comunicarse, y no les queda otra más que aprender a integrarse en este contexto intercultural. Es una habilidad que me parece que va a ser cada vez más importante y en donde nuevamente pues no sabemos cómo la adquieren los estudiantes. Algunos tienen el privilegio de poder salir al extranjero y no les queda otra porque se aclimatan o se aclimatan de hacerlo en el extranjero, pero aquellos que no salen, ¿cómo hacerle para brindarles este tipo de habilidades? Probablemente, insisto, no hacemos grandes esfuerzos en esta dirección. Y ustedes pueden observar alguna de estas otras habilidades como la transdisciplinaridad, la colaboración virtual, el pensamiento computacional, son elementos que, insisto, es lo que nosotros suponemos que estará siendo cada vez más demandado. Y ahí también vemos países que están haciendo una significativa apertura hacia el exterior. Y obviamente cuando digo hacia el exterior no me refiero hacia el exterior a otros países, sino hacia afuera de las instituciones de educación superior. Los programas QOP en Canadá, por ejemplo, o los programas duales en Alemania, o los programas de experiencia, aprendizaje haciendo, por decirlo de alguna manera, o de servicio en el aprendizaje, son algunos de los casos de esfuerzos muy concretos de países que están, digamos, tratando de sacar la universidad hacia la calle, tratar de asumir de manera consciente que no nada más adentro de la universidad se aprende, sino que también se tiene que aprender afuera de la universidad y que hay que incorporar esto debidamente al currículum de las instituciones. Obviamente otros elementos es la oferta semipresencial, en donde yo creo que universidades como la de San Luis Potosí tienen un enorme margen para desarrollarse en este sentido, y obviamente la atención a los estudiantes no convencionales, sobre todo pensando en que en la transición demográfica que está viviendo México, no nada más podemos pensar como posibles estudiantes de la universidad aquellos que terminaron la prepa y están entrando a la universidad. Hay todo un segmento cada vez más grande de personas que no siguieron esta secuencia, que por alguna razón no pudieron estudiar inmediatamente después, para los que no tenemos los mecanismos para poderlos tomar en consideración, o aquellos que ya estudiaron algo y quieren volver a estudiar algo, o aquellos que, ¿por qué no?, ya se jubilaron y quieren volver a aprender algo nuevo. Todo este segmento de la población que también demanda conocimiento, formación y habilidades, es un segmento que las universidades, tan ocupadas en atender a nuestras poblaciones convencionales, a los estudiantes convencionales, simple y sencillamente no toman en consideración y que cada vez más tendrán una importancia. Esto es lo que vemos que están haciendo otros países. Yo quisiera mencionarles brevemente el caso de Malasia, porque he tenido el privilegio de estar muy de cerca de este caso y me parece que es muy interesante lo que ellos están haciendo. Malasia es un país del cual conocemos muy poco, ¿sí? Sabemos que está por allá, en Asia, y probablemente eso es todo. Sabemos que hay un país chiquito que está a un lado de ellos que se llama Singapur, y hasta ahí, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que visité Malasia, para mí fue una gratísima sorpresa ver, para empezar, que tienen un, digamos, nivel de ingreso per cápita más alto que el de México. Tienen un nivel general de bienestar más alto que de México. Yo francamente tenía la impresión de que estaban más amolados que nosotros. No es así. Es un país que ha logrado un desarrollo tecnológico importante. Es un país más pequeño que México en términos de población, aproximadamente una tercera parte de la población de México, una superficie también menor, pero que han logrado un nivel de bienestar general, medido por todos los indicadores de desarrollo humano, más alto que de México. Entonces, en ese me parece que es un interesante ejemplo para observar, por una serie de razones, pero sobre todo por el hecho de que no es un referente de cuando ustedes dicen, pues vas a traer el caso de Estados Unidos o de Alemania, pues son ejemplos que de repente la gente los puede observar como muy lejanos para el caso mexicano. A mí me parece que este es un caso muy, muy interesante. Básicamente en Malasia lo que hicieron fue tener una reflexión, es decir, ¿cómo podemos
pensar si nuestro sistema de educación superior va o no a responder a estas necesidades de la nueva ola de la cuarta revolución industrial. Entonces, obviamente, y este documento ustedes lo pueden consultar en el internet, de ahí simplemente estoy retomando algunas gráficas, pero básicamente lo que ellos plantearon fue el rediseño de la educación superior en el país. O sea, en otras palabras, concluyeron, nuestro sistema de educación superior como tal no va a resolver los problemas de la cuarta revolución industrial, tenemos que rediseñarlo. Y para ello, obviamente, hubo un proceso de reflexión, de análisis. Nosotros hemos sido parte de ese proceso, pero básicamente ha sido un proceso de las propias instituciones de educación superior y de la propia sociedad de Malasia, que han estado preocupadas por una serie de cosas. Y obviamente hay toda una serie de acciones en el marco de este blueprint y una serie de propósitos que han determinado que nos permiten observar. Yo simplemente seleccionaría algunos de ellos. Por ejemplo, ellos llegaron a la decisión de crear un sistema de calificaciones diferente. Ellos le llaman el Integrated Cumulative Grade Point Average. O sea, la medición de lo que una persona va a tener, en lugar del promedio, como aquí en México, alguien se graduó con un promedio de 10, ya sabemos que fue una persona muy agusadilla, muy estudiosa, y si alguien se graduó con un promedio de 6, ya sabemos que era un burro, ¿no? Bueno, ustedes saben que muchos que son burros resulta que fueron más aguzados que los que sacaron el 10, entonces quiere decir que algo no está reflejando lo que es la realidad. Entonces ellos crearon un sistema diferente de medir el aprendizaje, que es el famoso ICGPA. Y entonces ahí dicen, vamos a medir el conocimiento de los estudiantes de una manera diferente. Por una parte, cierto, vamos a medir el conocimiento. Eso lo vamos a medir, lo que normalmente medimos en nuestras universidades de manera convencional. Pero además, le vamos a agregar otras cosas. Vamos a medir su capacidad de habilidades prácticas y psicomotoras, sus habilidades sociales, sus aspectos éticos y de valores, capacidad de comunicación y liderazgo, capacidad de resolver problemas y habilidades científicas, manejo de sistemas de información y lifelong learning, seguir aprendiendo el resto de tu vida, y capacidad de emprendimiento y habilidades administrativas. Cada estudiante, al recibir su título, está recibiendo también este grid en donde se puede observar, diríamos, a qué cosas, aparte del conocimiento. Por ejemplo, esta persona tiene una calificación de casi 4, que ustedes saben que en el sistema de Estados Unidos, 4 sería el equivalente al 10. Entonces, una persona, ¿qué es lo que podemos ver, por ejemplo, aquí en esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esta? De las arañas, hombre, se me olvidó el término. Telaraña. ¿Qué vemos en esta telaraña? Bueno, vemos el caso de una persona que más o menos le fue bien, ¿sí? Tiene más o menos una calificación como de 8, sería el equivalente. Pero vemos que es una persona que tiene, por las mediciones estandarizadas que se desarrollaron y que todos los estudiantes están teniendo, tiene excelentes habilidades prácticas y psicomotoras. Además, vemos que es una persona que tiene, digamos, el tema de ética y valores altamente definido. Vemos que está muy débil en los temas de emprendimiento. Bueno, para mí como empleador, esta telaraña es muchísimo más informativa que simplemente un papel que dice que el estudiante se sacó un 10, o un 8, o un 7, ¿de acuerdo? Y esto estandarizarlo entre todas las instituciones, pues obviamente que aporta una nueva manera de entender también para mí como estudiante, para ti como profesor y para la institución, a dónde hay que apostarle para que los estudiantes estén formados de una mejor manera. Entonces, simplemente un ejemplo del tipo de cosas innovadoras que están haciendo en el caso de Malasia. El otro, por ejemplo, es el programa To You to I. Y este programa básicamente es un programa donde dicen el estudiante en ciertos programas académicos se va a pasar en la universidad 2 años y 2 años afuera de la universidad. Esos 2 años afuera de la universidad no quiere decir que simplemente lo vas a echar para afuera y se acabó la historia, sino que lo que va a ir a hacer afuera va a estar conectado con lo que tiene que hacer adentro de la universidad. Y yo estoy seguro que ustedes me dirán, pues si aquí ya lo estamos haciendo. Bueno, probablemente sí, probablemente no. Lo que sí vemos es que allá lo están haciendo de manera muy explícita, o sea, claramente definido.
Y obviamente esto implica el desarrollo del currículum correspondiente para que esos 2 años que estás haciendo afuera estén debidamente integrados al currículum. Insisto, no es nomás echarlos para afuera. El otro es, por ejemplo, el programa que se llama CEO and Faculty Program. ¿En qué consiste este programa? Que lo que están haciendo es traerse a los tomadores de decisiones de empresas y de organizaciones y de gobierno a que se conviertan en profesores invitados de las instituciones de educación superior. Igual y lo que vienen a enseñar no sirve, o sí sirve, pero es una manera de conocer las perspectivas de los que están afuera de la universidad. Y bueno, ustedes pueden observar aquí la cantidad de horas, cursos, interacciones que están teniendo y los estímulos que están recibiendo las universidades para atraer precisamente a estos profesores que vengan a compartir sus perspectivas. Insisto, ustedes me dirán, ya lo hacemos en la universidad, invitamos gente que venga a dar conferencias y todo. Es un poquito más que eso y es mucho más explícito que esto que hacemos normalmente de manera convencional en nuestras instituciones. Otro programa que tienen ahí en Malasia es la acreditación del aprendizaje previo. Un poquito lo que yo les platicaba de los cursos avanzados de la preparatoria. Pero básicamente es generar el mecanismo para permitir que estudiantes no convencionales puedan ser también incorporados a la institución de educación superior. Yo estoy seguro que ustedes conocen muchos casos de estudiantes jóvenes que por alguna razón son no convencionales, pero eso no quiere decir que sean malos. Es más, puede ser que sean mucho más inteligentes o avanzados en sus habilidades que nuestros estudiantes convencionales y que precisamente por lo mismo no están viendo en la universidad el lugar donde pueden precisamente desarrollar su aprendizaje. Entonces, el caso de la creación de la acreditación de aprendizaje previo es algo que también ya de manera explícita es parte del sistema de educación superior en Malasia, ya está debidamente regulado, normado, ya todas las instituciones tienen la capacidad de recibir no nada más a los estudiantes que acaban de terminar de la prepa y presentaron el examen y los admitimos, sino también el de las gentes que llegan y digan, pues yo ya sé muchas de estas cosas porque las aprendí en MOOCs o porque las aprendí por mi cuenta o por lo que haya sido, pero yo ya no quiero tener que tomar todos estos cursos que ya realmente domino. Obviamente otra área en la que han trabajado los malasios es en el tema de los MOOCs y no nada más en el tema de los MOOCs, es decir, vamos a estimular a que se desarrollen cursos en línea no presenciales sin costo, sino también lo que hicieron en el caso de Malasia es que ya hoy en día un estudiante en una universidad de Malasia puede acreditar su conocimiento de dos maneras. Una es de la manera convencional, con el curso que toma con el profesor, con el examen que le hace el profesor, y otra es con la certificación del conocimiento que adquirió vía los MOOCs que fueron debidamente certificados y aprobados por las instituciones de educación superior en el país. Luego, otro componente del programa es el famoso Gap Year, que consiste en que, ¿por qué no? El sistema permite, y el sistema además, el gobierno creó los estímulos correspondientes, para permitir que los estudiantes puedan echarse un año fuera y decir, hago un alto en el camino, me voy a aprender del mundo en Malasia o fuera de Malasia a través de programas de voluntarismo, servicio nacional o simplemente porque quiero y necesito trabajar para conseguir dinero, pero no me van a castigar por el hecho de que yo decidí salir fuera. Entonces, de lo contrario, el gobierno hizo de manera explícita la posibilidad de que el estudiante pueda interrumpir sus estudios, diríamos, un periodo de tiempo para poder regresar. Y bueno, simplemente son algunos de los ejemplos de las cosas. El otro es la estrategia país para convertir a Malasia en un hub, en un punto de atracción de estudiantes de otras partes del mundo. Y el programa está siendo muy ambicioso, pero por la manera como lo vemos que lo están avanzando, indudablemente que lo van a lograr. Ellos aspiran para el año 2025 tener aproximadamente 250,000 estudiantes internacionales en Malasia. No nada más pensando en atraerlos porque van a pagar, sino simplemente pensando en atraerlos porque esos estudiantes internacionales, como ustedes lo han de saber,
por los estudiantes internacionales que ya tienen en la universidad. Al llegar un estudiante internacional al salón de clases, se convierte en un factor de internacionalización del resto de los estudiantes porque andan curiosos en saber qué piensa, qué dice, cómo le hacen en tu país, porque ya son cosas diferentes aquí, etcétera. Entonces se convierte en un importante factor de internacionalización. Y obviamente esto en un contexto global en donde Malasia no es la única, porque hay otros países que están queriendo hacer lo mismo, lo cual habla también de un proceso muy explícito de competencia internacional por estudiantes extranjeros que se está dando en el mundo y que en donde en México también me parece que tenemos mucho que avanzar. Entonces, aunque no lo crean, ya estoy terminando. Resumo simplemente insistiendo en que hay una serie de elementos que observamos y los hemos visto durante mucho tiempo acerca de la necesidad de que nuestras instituciones de educación superior sean más flexibles, sean más innovadoras, que sean instituciones menos convencionales, más emprendedoras, que tengan como institución menor aversión al cambio, que busquen colaborar más hacia el interior de la institución y hacia afuera de la institución, y también que sean instituciones cada vez más internacionales, pero al mismo tiempo cada vez más conectadas con las necesidades y los actores del contexto local. Yo quiero soñar y pensar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí puede lograr esta aspiración. Los elementos están dados, las condiciones están dadas. Lo que ustedes han desarrollado hasta ahora me parece que es bien importante y vale la pena pensar qué es lo que sigue. Y las condiciones del entorno de San Luis Potosí ayudan para que esto suceda. Ya quisieran otros estados en México tener el tipo de retos que ustedes van a estar teniendo en los próximos años. Entonces, hay estos aspectos críticos a considerar, la necesidad de diversificar precisamente nuestra oferta, articularnos mejor, ser más flexibles y obviamente no nada más enfocarnos en el acceso, sino sobre todo, como decía yo, en la retención, la relevancia y la titulación oportuna. Así que para innovar se requiere pensar y actuar más allá de lo convencional. Y esa es la invitación que yo nuevamente quisiera insistir con ustedes, porque ustedes son los que pueden o actuar de manera convencional o tratar de pensar más allá de lo convencional. Yo creo que ustedes lo pueden lograr. La paradoja es, dicen los críticos, que las instituciones de educación superior son el mejor laboratorio de cambio que tienen nuestras sociedades, pero que muchas veces en aras del no se puede, las instituciones tienen la tendencia a inhibir su capacidad de cambio, su capacidad de innovación. Dijo Rubén Darío hace muchos años que el ayer es un sueño y el futuro una visión incierta, que lo único real es el presente. Y es precisamente en este presente en donde yo creo que hoy ustedes pueden atreverse a asumir que es posible redefinir el futuro y redefinir el papel estratégico de esta institución para el desarrollo de una sociedad que nadie puede anticipar cómo va a ser, pero que todo el mundo puede coincidir en que va a ser muy diferente a la sociedad actual en la que vivimos. Dijo Paul Valéry hace mucho tiempo que lo que nos desconcierta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo y no sé si hay oportunidad para alguna pregunta o comentario, inclusive tal vez de los colegas que se encuentran en otras partes del estado. Y obviamente que todo lo que yo les acabo de decir no tiene ningún sentido porque al final de cuentas son ustedes los que tienen que pensar de qué manera una universidad como la de San Luis Potosí puede atreverse a ser esa institución de referencia mundial que es lo que es parte de esta aspiración oficial de la institución. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algún comentario o duda? Adelante. No sé si necesita el micrófono para que los colegas puedan escuchar. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, gracias. Llega una duda. Más o menos, ¿cuánto tiempo y cuáles son las limitantes para
los maestros, un sistema de calificación donde estamos por rendimiento, por conocimiento, y cómo se detectan estas habilidades por los profesores en cuanto a no a escritura, pero hacia relaciones, a visión de futuro, a aprendizaje para toda la vida. ¿Cómo se le hace en esa parte y cuánto tiempo nos llevaría para después poder intentar trasladarlo a la institución? Bueno, yo creo que aquí hay, digamos, dos posibilidades. Una es decir, primero, a mi juicio, tendría que haber una decisión consciente de la universidad de modificar la normatividad asociada con todo este tipo de cosas. En otras palabras, mientras la universidad siga midiendo el aprendizaje estrictamente en términos de un examen que se presenta y una calificación que se aporta, y eso es lo que se pone en el, ¿cómo se llama? En el Cardex, pues obviamente que todas estas otras cosas no van a ser más que buenas intenciones, ¿sí? Entonces, si la universidad, por ejemplo, dice, ahora vamos a medir el conocimiento adquirido con todas estas adicionales dimensiones, y segundo, sabiendo que existen los instrumentos estandarizados para poder hacer la medición. Y tercero, haciendo el proceso de sensibilización y capacitación correspondiente entre el profesorado, obviamente que se puede definir una buena ruta para lograr los objetivos en determinado tiempo. ¿Qué tan rápido pueda o no avanzar la universidad en esta dirección? Pues depende mucho, aunque no lo crean, de todos los que están aquí sentados, porque si los que están aquí sentados dicen, sí, pero estas ideas ahí que trae el señor Marmolejo también allá en Malasia, pero aquí no funcionan, porque aquí le vamos a seguir haciendo así, pues obviamente no queda esto más que en una reflexión muy bonita y todo el mundo regresa a su trabajo cotidiano terminando esta sesión y dicen, bueno, ahí dentro de 4 años a ver si alguien viene y nos platica si esto es posible o no. Pero si hay la conciencia o la concientización o el convencimiento, yo diría, de que no nos queda más que cambiar y de que más vale que cambiemos nosotros a que otros nos cambien, yo creo que es posible hacer esto de manera factible en un periodo relativamente corto de tiempo. ¿Cuánto? Depende mucho, insisto, del enfoque incremental que quisiera tener una universidad o del enfoque estratégico que quisiera tener en decir, vamos a atrevernos a cambiar. Yo he visto el caso de instituciones en donde este proceso lo han hecho de una manera gradual, por ejemplo. Lo que han dicho es, por ejemplo, en la redefinición del currículum, lo que han dicho, entendemos que no podemos cambiar el currículum de la noche a la mañana de todos los programas académicos, pero lo que sí podemos hacer es que cada revisión de programa académico periódica que tengamos que hacer se tendrá que ajustar a esta nueva manera de definir el currículum. Entonces ahí sí ya se sabe que es un proceso que va a llevar tiempo, pero que necesariamente va a llevar a que todos los programas académicos, tarde o temprano, cambien hacia esta nueva modalidad. ¿Sí? Adelante. No sé si alguien quisiera ayudarnos pasando. Entonces, el que sea los dueños del micrófono son los que van a poder hacer la pregunta. Adelante. Figueras, de la licenciatura en Matemática Educativa. Bueno, yo creo que la USLP está muy abierta al cambio y muy receptiva a opiniones especializadas como la suya. Concretamente, la licenciatura en la que me encuentro está en un proceso de evaluación y actualización curricular y hemos volteado a ver pues a las novedades en el ámbito educativo nacional e internacional. Y nos llama la atención principalmente dos ámbitos. Uno, lo que se vincula con el STEM Education, sobre todo hemos volteado a ver lo que se está haciendo en Estados Unidos y Europa. Y el otro es las universidades de Liberal Arts, que en lugar de conducir hacia la especialización, conducen más bien a una generalización, estudios más amplios generales, que desafortunadamente no he encontrado universidades en Liberal Arts que estén en el top 10, por ejemplo, de las universidades del mundo, que parecen ser un poquito más especializadas. No sé si, claro, no sé si pudiera brindarme su breve opinión al respecto de eso. No, sí, bueno, en fin, las dos son tendencias extremadamente relevantes y útiles. Cuando yo hablaba del tema de los programas de educación general, de hasta 25% de contenidos y de la definición de concentraciones mayores y menores como parte del currículum y de esta posibilidad de que cada quien construya su propio portafolio de aprendizaje bajo ciertas
Digamos, no se trata de decir cada quien hace un masacote de lo que quiere aprender, pero bajo ciertas, diríamos, acotaciones. Esto es algo que, diríamos, a mi juicio, es hacia donde tendiera que tender la educación superior en México si pretende ser mucho más relevante, porque eso es lo que acomoda estos aprendizajes de temas que no necesariamente son de contenido, ¿no? Hay todo un esfuerzo, particularmente quisiera mencionar el caso de Estados Unidos, Association of Colleges, AAC, and Universities, AACU, que son los que han estado empujando cada vez más, empujando esta idea de la redefinición del Liberal Arts College. ¿Sí? Muy bien, adelante. Compartir nada más nuestro ejercicio que estamos realizando, en donde ya tenemos identificados outcomes, identificados desempeños. Cada profesor, cada materia de los 5 programas de licenciatura tiene definidos los desempeños y de hecho se solicita a los profesores que capturen, además de la calificación al final, el porcentaje de logro del desempeño de los muchachos. Pero nuestro gran desafío ha sido precisamente ese sistema de evaluación por parte de los maestros, porque de pronto creen que querer que evalúen el autoaprendizaje, el aprendizaje para toda la vida, habilidad de resolución de problemas o de trabajo multidisciplinario, qué sé yo, creen que les estamos pidiendo como que abaraten el curso, como que demeriten un poco los conocimientos, o por otro lado, asocian el hecho de que el muchacho saque un 10 en ciertas teorías con la habilidad de aplicarlas, que es diferente. En ese proceso estamos, hay mucho trabajo por delante, pero ha sido un ejercicio muy interesante, por lo menos arrancarlo. Interesante, qué bien. Y nuevamente, eso me lleva a la famosa telaraña de los malacios, porque es muy interesante que ellos tenían el mismo dilema y dijeron, bueno, la parte de conocimiento la vamos a seguir dejando igual, o sea, esto lo seguimos midiendo con un examen convencional, etcétera, pero cómo desarrollamos los instrumentos, y afortunadamente aquí hay varios pedagogos y expertos en estas cosas que saben muy bien acerca del desarrollo precisamente de instrumentos debidamente estandarizados para poder medir estas otras competencias, ¿no? Y entonces lo que ellos hicieron fue decir, aparte del conocimiento, agregamos estas otras mediciones. El conocimiento va a seguir siendo el que prima, pero estos otros elementos ya están medidos, ya están reflejados y ya se convierten, por supuesto, en parte de lo que yo como egresado puedo presentar. Este soy yo, ¿no? Muy bien. Sí. Contenidos precisamente, solo la metodología de enseñanza, y gracias también al apoyo de Secretaría Académica, que nos ha dado muchos cursos para implementar educación centrada en el estudiante, nuevos métodos de evaluación, y pues el caso es darle continuidad. No, y es interesante que, digamos, dos ejemplos de cómo me da mucho gusto ver que la inquietud ahí está, el caso de matemáticas educativas, el caso de ciencias químicas, estoy seguro que en las demás por ahí anda esta inquietud del cómo, ¿no? Ahí la recomendación que yo haría sería que buscaran algún mecanismo interno que permita que todos estos cómo que cada quien está tratando de atender tengan cierta coherencia institucional y que las mejores prácticas se conviertan en una política institucional que consecuentemente entonces ya todo mundo camine en la misma dirección. El riesgo de no hacerlo es que termine siendo cada quien mata las pulgas a su manera y esto pudiera ser medio problemático. Buenos días, Jorge Alcalá, de Economía. Me llama la atención la observación que hace o la reflexión sobre una posibilidad de la compatibilidad que pueden tener algunas carreras de la universidad de diferentes entidades académicas. Para el caso de la Facultad de Agronomía, si se pudiera reflexionar a nivel de la universidad con sus implicaciones a lo mejor que tenga que ver con la normativa, que dé la flexibilidad para una posible o en un futuro innovador que pueda haber incluso una doble titulación a nivel de entidades académicas, ¿no? Por el caso, nuestras carreras, 6 carreras a nivel de licenciatura tienen esa posibilidad de que se les pueda dar un plus de tener un conocimiento que se pueda adquirir en las otras entidades académicas. Esto con una posible doble titulación a nivel interior de la universidad, con sus consideraciones e implicaciones normativas y todo que pueda ser flexible. Y
Y lo anterior lo digo porque la Facultad de Agronomía actualmente a nivel nacional está siendo referente con los organismos acreditadores. Para el caso del COMEA, que lo acredita, incluso nosotros ya hemos rebasado por tercera ocasión el cumplimiento en algunos de los programas de su marco de referencia. Y actualmente la facultad necesita un plus visualizando hacia la internacionalización, y creo que eso para nosotros sería en un futuro una gran reflexión para poderlo incluirlo en nuestro caso. Ahí hay otro caso interesante. Yo pensaría que más que la doble titulación, o valdría la pena pensar en la oportunidad de las concentraciones mayores y menores. En fin, hay naturalmente variantes que se pueden explorar, pero básicamente el concepto es el mismo, la posibilidad de permitirle al estudiante que se convierta más en actor o actriz de su propio aprendizaje, pero facilitarle las condiciones para que esto se dé y que por supuesto esto se refleje en lo que ese egresado o egresada puede precisamente presentar como su portafolio de aprendizaje. Una felicitación por la charla. Gracias, como siempre, muy ilustrativa. Viendo tu charla, bueno, me preguntaba primero sobre la posibilidad, pues, de generar, en una de tus diapositivas pusiste algunos de los elementos, pues, que tiene ya este modelo innovador que se está gestando, pues, en el mundo, sobre componentes, pues, de competencias profesionales que tienen estos, digamos, instituciones y programas innovadores, ¿no? Pero aparte de la sensibilidad intercultural, me llama la atención, por ejemplo, la ausencia de un componente, vamos a decir, de ciudadanía, de participación, de democracia, de ética y valores, pero sobre todo en un mundo global. O sea, me parece importante reforzar esos modelos. Me parece admirable, pues, el caso de Malasia, pero habría que ver, por ejemplo, si el modelo de aprendizaje es muy rígido. Por ejemplo, el profesor sigue a lo mejor teniendo el mismo rol paternalista, etcétera, del profesor, por ejemplo, y no una figura de un facilitador del aprendizaje. El tema del conocimiento vernáculo, el conocimiento práctico, cómo se incorpora. Digo, hay algo ahí en el conocimiento acumulativo, pues, en la experiencia, pero sí, como que en el modelo que se está impulsando, por lo menos la perspectiva del Banco Mundial, como que está faltando ese componente, pues, de ciudadanía, de democracia, de sensibilidad social, que creo que es un componente fundamental en un modelo de educación global. Gracias. Primero aclaro que este no es un modelo del Banco Mundial, es un modelo de Malasia, y en donde varios actores, incluido el Banco Mundial, han sido invitados a ser parte de esta reflexión. Entonces, al final de cuentas, esta ha sido, por decirlo de alguna manera, la fórmula a la Malasia que ellos han determinado, y obviamente metiéndose al detalle, sí hay estos elementos incluidos. Inclusive el ministro de Educación Superior de Malasia habla de la necesidad de humanizar la educación 4.0 y de todos los riesgos y la necesidad de entender que no estamos formando máquinas, que estamos formando al final de cuentas los seres humanos y ciudadanos que van a ser necesarios para la próxima generación. Entonces, coincido con tu apreciación. Por supuesto que si la universidad quisiera caminar en esta dirección, esto al final de cuentas es una decisión de ustedes, por supuesto esto implicaría, no sé, una reflexión que permitiera definir para esta universidad cuáles son esos elementos fundamentales de la formación de sus egresados. Hay que no solamente definir, pero sobre todo hay que hacerlos explícitos, hay que medirlo adecuadamente, preparar a los estudiantes en consecuencia para ello. Se me hace que no sé si alguien tenga otro micrófono porque está como cortándose la voz. Adelante. Buenos días, Mariano Esparza de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí, ¿se ha aprendido? Muchas gracias, maestro, por la conferencia, muy interesante. Y bueno, compartir con los compañeros lo que subyace en la cuarta revolución, que tiene que ver con la información, la posibilidad de compartir información a través de las tecnologías y de todo este rollo. Vaya, para que la información tenga valor tiene que ser comunicada, ¿no? Hay un núcleo de comunicación ahí en el centro. Para que
para que exista una posibilidad de tener currículos paralelos, que yo pueda estudiar ciencias sociales y al mismo tiempo ciencias matemáticas, tiene que tener sentido. Tiene que tener una lógica que incluya ambas disciplinas con un deber profesional. Y entonces yo quiero invitar bueno, pues a la comunidad universitaria, a la comunidad académica universitaria, a hacer comunicación, a escuchar a los profesores, a escuchar a los estudiantes, a escuchar el campo profesional, a escuchar los distintos campos académicos para la regeneración del sentido. Vivimos en una sociedad en la cual las instituciones tradicionales han caído en ciertos desgastes de sentido y creo que la gran oportunidad de la universidad es ser matriz de sentido. ¿Y cómo vamos a construir este nuevo sentido? A través de comunicarnos, de identificarnos, de diferenciarnos. Y eso es lo que hace posible la interculturalidad, eso es lo que hace posible el dominio y apropiación de las nuevas tecnologías, es lo que hace posible todas estas cosas. Entonces yo quiero, vaya, no solo invitar, sino también poner a disposición la Facultad de Ciencias de la Comunicación para integrarnos en estos espacios de comunicación para reconocernos, para diferenciarnos e identificarnos y generar un nuevo sentido. Mi pregunta sería, ahora sí haya, no, ahí va la primera, ahí viene la evasiva, y la evasiva, ahí va. La Banco Mundial puede hacer que organismos como el Ceneval apropien la telaraña de Tailandia, de Malasia, que la verdad es que es súper interesante, pero de repente cuando nos evalúan solo, cuando viene el examen de ingreso, solo se preguntan conocimientos más bien acumulativos, que cuando tenemos al estudiante ya adentro, pues resulta que las otras partes de la telaraña, en fin, y generan lo que ya todos conocemos. No, y yo no creo que sea, francamente, soy muy honesto, papel de un organismo con el Banco Mundial. Voy a decirle al Ceneval lo que tiene que hacer, porque, digamos, esto no es precisamente la función de un organismo como el Banco Mundial. Lo que sí puede hacer el Banco Mundial, y lo hace, es precisamente, digamos, analizar información y ponerla a la consideración de los tomadores de decisiones. Por ejemplo, hay un reporte muy interesante que el banco acaba de publicar y está disponible en el internet, lo pueden ustedes bajar sin costo, que es un estudio bastante extenso sobre el estado del arte de la educación superior en América Latina, en donde algunos de los desafíos que yo mencioné aquí están no nada más presentados, sino sobre todo analizados y debidamente fundamentados, ¿no? con evidencia aportada por los propios países. Y esta es una información que un organismo como el banco comparte con los tomadores de decisiones. Ahora, este es un tema, yo coincido completamente, que hay importantes actores que tienen que convencerse acerca de esto. Unos son ustedes, los más importantes, las universidades, porque al final de cuentas son las que pueden atreverse o no a tratar de romper estos esquemas convencionales. Los otros, por supuesto, es Ceneval, los organismos acreditadores, los organismos profesionales, por supuesto que los empleadores. Digamos, mientras no haya este convencimiento, pues va a ser difícil que las cosas caminen, pero alguien tiene que comenzar, y ese alguien, a mi juicio, sería muchísimo más preferible que sean las universidades a que sea el Ceneval, los organismos acreditadores y todos los demás, porque al final de cuentas lo que va a pasar, si eso sucede, es que esto va a ser una imposición en las universidades y que va a provocar simplemente una reacción de las universidades, más que ser las universidades y las universidades de liderazgo, y por eso yo invito a que como universidad ustedes digan, nosotros le entramos, para que sean las propias universidades las que controlen el proceso, las que digan, nos vamos a atrever a medirnos de esta manera, a medir el aprendizaje de nuestros estudiantes de esta manera. Y este es simplemente un ejemplo, esa famosa telaraña, pero hay otros muchos ejemplos y ustedes pueden crear su propia telaraña. Y eso no les impide absolutamente que sigan siendo evaluados por el Ceneval y por los organismos acreditadores en función de una de las rayitas de la telaraña, que es el conocimiento. Las otras cosas son invento de ustedes y son cosa de ustedes, pero tarde o temprano, eso estoy convencido, que va a provocar, por el hecho de ser esta una universidad de liderazgo a nivel nacional, va a provocar que otras universidades digan, oye, ¿cómo lo estás haciendo y por qué estás haciendo esto?
¿sí? Ya hoy sucede. Yo estoy seguro que hay hoy cosas que hace esta universidad que son motivo de análisis por parte de otras universidades. Bueno, pues esta es simplemente otra oportunidad para hacerlo, si se comunica adecuadamente, además, por cierto. No sé si los colegas que se encuentran en Tamazunchale o en Río Verde o en Valles tengan alguna pregunta, comentario o queja o... Vamos a pedirles, ahí veo como que alguien quiere agarrar, a ver. Se ve que están platicando de otra cosa, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a quitarles el mute para ver qué dice. Adelante. A ver, alguna, vamos a ir en orden. Tamazunchale. ¿Tamazunchale quiere preguntar o comentar algo? Francisco, muchas gracias por la exposición. Nos ha gustado mucho su participación. Y bueno, alcanzamos a escuchar algunos comentarios, no todos así con la lucidez que quizás hubiéramos querido, pero nos deja un punto muy importante para reflexionar. Solo hay otras cuestiones que, bueno, nos llevamos como de tarea para seguir trabajando en lo que nosotros en la universidad hemos empezado como a desarrollar. Y en algunas preguntas se han tocado algunos aspectos que incluyen a más actores, no solamente las universidades, y durante su exposición pues mencionaban algunos eventos en los que participan incluso sectores de la educación media, y probablemente nosotros podamos incluir que haya más actores. No sé si nos puede dar un poco de idea sobre cuáles son los principales actores que deberían participar, digamos, para unificar este tipo de criterios, y que, bueno, las iniciativas que se han estado desarrollando pues conduzcan a ese logro, ¿no? Sin tomar como un ejemplo único y exclusivo de Malasia, quizás pensemos que en México tengamos algún referente que nos pueda servir, pero nos interesa saber particularmente cuáles pueden ser grupos, actores que puedan contribuir al desarrollo de estas iniciativas. Excelente, perfecto. No sé si ahora los colegas de Ciudad Valles también quisieran hacer alguna pregunta o comentario y luego ya reaccionaré a esto. Adelante, Valles. Agradecerle mucho la participación, gracias a todos porque permitió que más gente estuviera presente, estar aquí con uno de las carreras, bueno, y por otro lado está la secretaria, está por todas las comisiones que están trabajando en este tema. Bueno, son temas que ya hemos tratado en otras reuniones de la flexibilidad. No tengo la gran oportunidad de tener un de carreras diversas. Son una carrera de cosas, nos permitieron aplicar algo que está diciendo. Por otro lado, bien comentaban lo de las informaciones, educaciones y varios temas, pues sí nos está un poquito adecuado a lo que ellos nos dicen, que muchas veces salen de esta pantalla. Concretamente, cuando se dio un valor de esta acción para vender una flexibilidad tal vez que se está planteando, nos va a dar una revolución distinta. Muy bien, perfecto. No, perfecto. Y yo creo que además las dos intervenciones son muy concurrentes porque hablan de la necesidad de incorporar al final de cuentas a los actores clave en este proceso de reflexión y consecuentemente de decisiones institucionales. Yo soy un convencido de la necesidad de los procesos incluyentes y en la medida en que
tuviéramos más personas, no nada más como individuos, sino también por la representación que ellos traen consigo, son parte de un diálogo debidamente conducido o de una reflexión debidamente conducida, pues naturalmente que hay un proceso de socialización de las ventajas y de las limitaciones de cualquier modificación o cualquier innovación que quiera echar a andar. Y esto implica incorporar a actores y actrices, tanto internos como externos, a las propias instituciones de educación superior. Pero nuevamente, yo creo que si la parte clave académica de las instituciones, en este caso, quienes se encuentran aquí sentados, son los que asumen el liderazgo de esta necesidad de cambio, y aunque no quede muy claro para dónde va el asunto, simplemente el reconocimiento de que algo tiene que cambiar, aunque no esté muy claro en términos de la teoría del caos hacia dónde nos va a llevar, pues sabemos que todo nos va a llevar a un estadio mejor, pues naturalmente que esto nos permitirá como institución llegar a la propia solución de la institución, obviamente tomando en consideración las experiencias de otros contextos, pero tomándolas en cuenta debidamente acotadas, porque cada una de ellas responde precisamente a su propio contexto. Y el contexto de San Luis Potosí es muy diferente, y de la Universidad de San Luis Potosí es muy diferente al de cualquier otra universidad de México y del mundo. Eso me queda a mí más que claro. Pero los que conocen mejor ese contexto no es ni el Banco Mundial, ni Malasia, ni nadie más, sino son precisamente ustedes. Y yo creo que hay la suficiente capacidad, yo diría de sobra, en este grupo de la pensante de la Universidad de San Luis Potosí, para, asumiendo que sí es importante no hacer más de lo mismo, sino cambiar en un cambio que sea de segundo plano, para encontrar cuál es la mejor manera de cambiar como institución y debidamente equiparlo, por supuesto, con las herramientas técnicas que existen hoy en día y que también ustedes conocen. Así que, pues yo no sé, señor rector, obviamente aquí podemos seguir platicando mucho, pero lamentablemente el tiempo nos gana a todos y sabemos que ustedes tienen otras muchas cosas que hacer, pero pues los dejo a su consideración. Bueno, pues muchas gracias. No me dejes solo. Bueno, yo creo que lo que Paco nos estuvo comentando esta mañana, como siempre, nos interesaba muchísimo que estuvieran aquí los responsables directos de cada carrera. Que me atrevo a decir que todos son jóvenes y esa juventud entusiasma, porque eso motiva a que estos cambios y a que esta adecuación a lo que se requiere se pueda dar. Me da mucho gusto que tanto el campus Tamazunchale como la unidad académica de Ciudad Valle estén presentes, porque todos somos una misma universidad y todos estamos trabajando en lo mismo. Creo que nos deja mucha tarea muy importante, pero creo que la universidad es lo que quiere. La universidad quiere, como decíamos al principio, ubicar a su egresado, que sea un referente nacional y ya internacional. Creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, tenemos que estar trabajando para hacer que el objetivo principal de nuestra universidad, que es el preparar a los mejores hombres y las mejores mujeres para San Luis y para el mundo, lo podamos hacer. Muchas gracias, Paco, muchas gracias a todos, a los señores directores, coordinadores y secretarios académicos. Les agradezco estar aquí esta mañana y los invito a participar con su entusiasmo en lo que la Secretaría Académica y todo el equipo de la Secretaría quieren hacer para hacer que esto sea realidad. Paco, nuevamente es tu casa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y te queremos entregar un pequeño reconocimiento en nombre de la universidad.